de montaña, pero vamos a revisar el tema de la ventilación protectora, donde vamos a evaluar la racionalidad fisiopatológica de esta ventilación, la vamos a definir y vamos a sugerir algunos parámetros, pero esto va a quedar un poco abierto, porque finalmente son 2 o 3 parámetros, pero tras estos parámetros tenemos bastante sustento de por qué hacerlo. No tengo conflictos de interés para esta presentación y partamos por lo simple. La ventilación es el mecanismo convectivo de movimiento de masas de aire, ¿ya? Vital para el intercambio gaseoso, y lo que tenemos que tener absolutamente claro es que depende del volumen corriente, menos el espacio muerto, ¿cierto? Y la frecuencia respiratoria. ¿Qué es importante de esta ecuación, aparte del volumen y de la frecuencia respiratoria, que lo conocemos más o menos bien, son los espacios muertos? El volumen de espacio muerto anatómico es más o menos fijo, corresponde a 1/3 del volumen corriente aproximadamente, y corresponde a el volumen que está compuesto por todo el trabajo resistivo de nuestra vía aérea. Sin embargo, el espacio muerto fisiológico se suma al anatómico y corresponde al aire que debería estar haciendo intercambio gaseoso, pero por alguna razón está en los alvéolos no haciendo este intercambio gaseoso. Y de acá depende probablemente todo el marco epistemológico sobre las maniobras que hacemos en los pacientes, desde la kinesiología respiratoria a las maniobras de reclutamiento, ventilación de alta frecuencia, etc. Todos los elementos tienen que ver con la mejora de este espacio muerto fisiológico y cómo vamos trabajando con él. Cuando respiramos, ya en condiciones normales, tenemos que vencer un trabajo resistivo y un trabajo elástico. Vencer la resistencia a la vía aérea, vencer la distancialidad del pulmón para que ingrese aire a estas zonas de intercambio. Para hacer eso, tenemos que hacer cambios de presión, para hacer el trabajo resistivo, trabajo elástico y además una inertancia. Esta presión, esta fuerza, la puede hacer un ventilador mecánico o habitualmente nuestros músculos respiratorios. Y el trabajo de resistivo se descompone en flujo y resistencia, más un trabajo elástico que es el volumen corriente y la elastancia, o volumen corriente partido por distensibilidad, más la PIB total que viene a ser el freno a la entrada de aire. Esto, en condiciones normales, es realizado por la transducción de tensión en presión realizada por nuestros músculos respiratorios para generar estos cambios de presión, finalmente cambios de fuerza, pero en ventilación mecánica, la verdad que alteramos esta fisiología normal y le empezamos a inyectar presión positiva, ¿cierto? Aire a presión. Recordemos entonces que cada vez que nosotros respiramos, basado en el modelo de errores ya de los años 40 aproximadamente, lo que se genera es una negativización de la presión negativa, que ya es negativa. Esa presión negativa que se vuelve más negativa genera una negativización de la presión alveolar. Por lo tanto, tengo menos presión intratorácica que en la atmósfera. Y eso genera un aumento del volumen pulmonar o entrada de aire. Esta diferencia entre presión alveolar y presión pleural es la presión transpulmonar que vemos acá. Vean ustedes que empieza a ingresar aire en nuestros pulmones y nuestra presión alveolar ahora se empieza a volver positiva. Pasamos de un fenómeno de succión a un fenómeno de llenado de este tambor, ¿cierto?, de aire que es nuestra caja respiratoria. Y vean acá que cuando cortamos el evento respiratorio y cesamos la actividad del diafragma y de los músculos respiratorios, simplemente esta presión pleural que era negativa se vuelve un poquito positiva, pero siempre siendo negativa. Nuestra presión es positiva por sobre la atmosférica y el aire sale. Ese mecanismo respiratorio está alterado en ventilación mecánica, pues estamos metiendo flujos inspiratorios, cuyo integral matemático corresponde al volumen, al sacarle el tiempo, volumen en el tiempo, que genera cambios de presión en nuestra estructura alveolar, y exclusivamente por retracción elástica, estos alvéolos teóricamente se desinflan y sale el flujo expiratorio. Las variables físicas son las correctas. Sin embargo, este modelo de globo no corresponde a la realidad y tenemos que pensar que nuestra composición alveolar corresponde a polígonos de 14 lados que interactúan entre ellos y que el aire que ingresa a cada uno de los alvéolos que hacen intercambio está realizada por una zona que se llama el ductus alveolar. Este ducto alveolar, ¿ya?, viene a ser un pasillo central de entrada de aire para los alvéolos, mantiene a todos los alvéolos llenos de aire. Por lo tanto, esta apertura y cierre de alvéolos en condiciones normales no se da.
Nuestros alvéolos normales son estos alvéolos tipo 1 que vemos acá, que en inspiración y en expiración no cambian de tamaño. Tenemos alvéolos tipo 2 que son inducibles o reclutables, y los alvéolos tipo 3 que son francamente patológicos, que en inspiración se sobredistienden, pero en expiración se colapsan. ¿Qué nos está mostrando esto? Que nuestra fisiología normal no presenta grandes deformaciones de los alvéolos. Por lo tanto, la base de evitar este espacio muerto fisiológico es mantener la estructura de los alvéolos para generar intercambio. Tal como lo vemos en este pulmón, ex vivo por supuesto, ¿ya? Que es un pulmón que va a ser trasplantado a un sujeto, ¿ya? Y aquí está en preparación para ser posicionado nuevamente en un sujeto que va a ser receptor de donante en estos casos. Así que bastante atención que la base de cualquier elemento de protección a estos alvéolos está relacionado en mantener su estructura y evitar la sobredistensión y el daño por apertura y cierre cíclico. Si descomponemos la ecuación de trabajo elástico, nos damos cuenta que la presión pulmonar, transpulmonar, ya la conocemos, tiene que vencer la lactancia por un módulo compuesto entre el volumen corriente y la capacidad residual funcional. En ventilación mecánica esta se llama EELB, volumen pulmonar al final de la expiración. Y si lo llevamos al concepto de estrés-strain, el estrés o la fuerza que yo tengo que hacer vence un volumen corriente dividido por la distensibilidad específica del pulmón por un strain o deformación. A medida que yo aumento el estrés, aumento la deformación. Si lo vemos en este modelo macroscópico, vean ustedes que estoy deformando este pulmón para reclutarlo, pero el cese de la presión positiva causa colapso. Y tratar de llenar nuevamente esto con aire nos causa apertura y cierre cíclico. Eso es daño, esos son alvéolos inestables. Y ciertamente cuando yo empiezo a aplicar presiones en estos alvéolos que están en malas condiciones, genero mayor deformación. Esta curva de estrés-strain se nos deforma y se nos desplaza. Por lo mismo son conceptos que uno lamentablemente tiene que imaginarse de algún modo, no estamos viendo pulmones ex vivo, pero los valores de volumen corriente y capacidad residual funcional nos hablan que la deformación depende de cuánto está variando este volumen corriente sobre la capacidad residual funcional. Y estos son los elementos claves de la ventilación protectora. Mientras mi volumen corriente sea más pequeño, ¿sí?, voy a tener menos deformación. Y si mi capacidad residual funcional es amplia, ¿ya?, voy a tener menos deformación. Por lo tanto, cualquier cambio en el tamaño, en la forma de la estructura, con respecto a su estado inicial, nos va a indicar deformación. Y vean ustedes que a medida que se empiezan a complejizar nuestros pacientes, la posibilidad de causar deformación se relaciona con volúmenes corrientes más pequeños. Por eso, la protección pulmonar basa esto en volúmenes corrientes. Para comenzar esto, la verdad es que los volúmenes corrientes de los mamíferos en reposo rondan los 6,3 ml por kilo. Por lo tanto, normalmente no respiramos más allá de 6 ml por kilo. Y pensar en 8, 10, 12, 14 ml por kilo ya se aleja de la norma. Pero en condiciones normales también respiramos de una manera variable, caótica y fractal. ¿Qué significa esto? Que nuestras frecuencias respiratorias y nuestros volúmenes son bien arbitrarios, se mueven dentro de rango, pero bastante más variable de lo que pensábamos. El volumen corriente normal de ustedes en situaciones normales es de 2 a 20 ml por kilo. Pero cuando nos enfermamos, empezamos a restringir esta variabilidad de volumen corriente a cerca de los 6 ml por kilo, y si estamos más enfermos tenemos que achicarla más todavía, salvo que tengamos detrimentos asociados a deformación de nuestros pulmones que hacen que nuestros volúmenes crezcan para satisfacer nuestras necesidades. De ahí sale también, y no del RDS-Net, sino que de una fórmula de Robinson en el año 83, esta ecuación de predicción de un peso corporal ideal. ¿Es buena esta fórmula? Sí, pero no es la mejor, ¿ya? Donde en hombres mayores a 15 años, la verdad, esto es para adultos, el volumen corporal ideal, perdón, el peso corporal ideal es la altura en centímetros menos 152,4 por 0,41 más 50. Y en mujeres es la misma fórmula, pero más 45,5. No hagan dieta con esta fórmula, es terrible, ¿ya? Pero si van a cuidar pulmones, pensemos en que el tamaño de los pulmones depende bastante más de la altura del sujeto que del peso corporal. Vean que estos pulmones son igualitos.
Incluso estos pulmones de obesos son un poco más pequeños por el tamaño que tiene este corazón, que ocupa gran cantidad de espacio, y por este tremendo hígado graso y una presión intraabdominal que es más alta, que está todo relacionado porque esta presión intraabdominal alta aumenta la elastancia de la caja costal. Por lo tanto, también tenemos problemillas por ahí. Si empezamos a buscar otro trabajo, vean ustedes que hay ecuaciones que nos llevan a que el valor de tu volumen corriente y tu peso predicho no solamente es la altura, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la altura, tiene que ver con el sexo, e incluso lo que se ha detectado en población aborigen, tanto chilena como canadiense, es que nuestros tórax son de una fisonomía un poco más diferente, son más anchos, nuestro tórax mapuche es más grande, por lo tanto nos permite una entrada de aire mayor. Sin embargo, hay que considerar todo esto y quedarnos con las ecuaciones de predicción más adecuadas que todavía no las tenemos claras. Y ven ustedes cómo las distorsiones en estos valores causan fenómenos de predicción diferentes con respecto a las ecuaciones. Por lo tanto, esta ecuación no es la más mágica que existe, pero es mejor que ventilar por el kilo real. La driving pressure la he mencionado bastante, y la driving pressure no es más que la diferencia entre la presión de plató y pico. En algunos ventiladores que no permiten pausa, ¿ya? Muchos dan la compliance estática o distancialidad estática, que ustedes simplemente el volumen corriente dividido en esa compliance estática le podría dar el valor de presión de plató, ¿ya? Creíble, no creíble, muchas veces es lo único que tenemos. ¿Qué nos ha mostrado esta formulita simple de la mecánica que se calcula y se mide en volumen control con curva de flujo cuadrado? ¿Ya? Es que el trabajo de Amato, donde recopiló todos los ensayos clínicos, nos mostró que sobre una desviación estándar mayor a 7 centímetros de agua de driving pressure, ya la mortalidad aumenta 1,41 veces, y esto es significativo, y que estamos en riesgo una vez que pasamos los 15. La verdad que si ustedes ven por acá, cerca de los 17, toda la población está en riesgo de hacer mayor mortalidad por deltas de presión alta. Por lo mismo, hay que evaluar en cada uno de los sujetos qué sucede entre el reclutamiento y la driving pressure. Pero la driving pressure sí o sí está relacionada a volumen corriente. Si nuestra driving es alta, nuestra opción es bajar el volumen corriente y ser muy conservadores en esta ecuación. Si ven ustedes acá, la PIB se mantiene, pero a medida que vamos revisando pacientes, va aumentando este delta de presión. Vean ustedes que la asociación a mortalidad es significativa, ¿ya? Aumento el valor de la driving, se mueren más. Si yo aumento el valor de la PIB, pero no cambia el valor de la driving pressure, vean ustedes que la mortalidad se mantiene en la misma zona de riesgo neutro. Y que si yo aumento la PIB, pero disminuye la driving pressure, vean ustedes cómo pasamos a una zona de protección de la mortalidad. Por lo tanto, esto no es un concepto fijo, sino que depende de otras variables que estemos relacionando, y esta driving pressure viene a ser el outcome de la mecánica pulmonar, que yo lo tomo para traducirlo en un outcome clínico. Así que bastante elementos a racionalizar en este simple valor. Ojo también, esto es un estudio en pediatría, llevamos 47 pacientes registrados con esto, donde medimos de presión plató, ¿sí?, en volumen control, y comparamos los diversos modos que la medimos, tanto en BCRP como en presión plató, perdón, como en presión control. Y vean que lo que hemos encontrado que en presión control siempre subestimamos el valor de la presión de plató comparado con volumen control. Y en modos duales, BCRP, ¿cierto?, o mecanismos tácticos del ventilador, adaptativos, perdón, del ventilador mecánico, modos como BCRP, BC+, volumen garantizado, siempre sobreestimamos el valor y nos cruzamos cerca de los 20 centímetros de agua, donde se empieza a subestimar el valor de esta driving pressure, de esta presión plató, la verdad. Así que ojo, que pareciera ser que la maniobra para medir presión plató sigue siendo el volumen control con flujo cuadrado. ¿Respirar espontáneo o no respirar espontáneo? Ciertamente es mucho mejor respirar espontáneo. Se mueve el diafragma, se ventilan las zonas dependientes de gravedad, y en ventilación mecánica invasiva, sin respiración espontánea, vean cómo el aire se va a las zonas anteriores. Este diagrama es bastante interesante y apoyado por la literatura, donde los modos espontáneos de ventilación permiten que el aire difunda bastante mejor a diversas zonas. Tenemos
tejido normalmente aireado, bastante más presente cuando el sujeto respira espontáneo. Sin embargo, esta respiración espontánea en pulmones enfermos la estamos pagando con mayor presión transpulmonar. El uso de presiones transpulmonares altas para respirar, a medida que activamos más músculos respiratorios, se traduce en mayor estrés y en mayor deformación. Vean ustedes que la ventilación a presión negativa, que es la que hacemos normalmente cuando respiramos en espontáneo, causa menos colapso en expiración que la ventilación a presión positiva. Y que incluso en sujetos con anestesia, la ventilación a presión negativa oxigena mejor. Sin embargo, ellos no están viendo el efecto patológico de esto, donde al tener un sujeto que tiene su tejido pulmonar con un comportamiento tipo sólido, el área de colapso dorsal de los pulmones se traduce en mayor presión específica para lograr mover aire a esta zona. Y esta respiración diafragmática en los sujetos muy enfermos nos produce el efecto péndulo propuesto por Yoshida, donde este swing pulmonar dinámico de aire permite que haya un reclutamiento tidal de volumen corriente entre inspiración y expiración. Sin embargo, está haciendo más presión y fenómenos de apertura y cierre cíclico en la zona dorsal que llevan a colapso. Vean ustedes que las ventilaciones espontáneas en las primeras horas andan bastante bien, ¿cierto? Al reducir la relación de BDBT, sin embargo, las capacidades residuales funcionales no cambian. Y esto se basa en que este efecto de reclutamiento tidal no nos mejora o no nos asegura un reclutamiento definitivo del pulmón. Además, estas presiones altas traducen un leak capilar por este efecto de péndulo, por lo tanto la apertura y cierre cíclico, aunque sea espontánea y dinámica, está generando una presión capilar de succión de fluido que termina edematizando los alveolos. Necesitamos más información con respecto a esto. Estos son animales de experimentación y si esto sucede realmente en el sujeto que respira espontáneo está por verse. Por lo tanto, la prolongación del distrés respiratorio por efecto de la respiración espontánea es algo que empieza a aparecer dentro de los albores de esta realidad. Vean ustedes también que la ventilación espontánea está asociada a mayor cantidad de mediadores inflamatorios comparado con los sujetos en control y con los sujetos que están con una ventilación más pasiva. Así que bastante atención, que pareciera ser que la ventilación espontánea en un principio se traduce en más daño pulmonar por esta sobreimposición de presiones, y algo que nos ayuda bastante a nosotros es ventilar a los pacientes sedados, paralizados. ¿Por qué? Porque podemos tener un control bastante más real de su volumen corriente y de su capacidad residual funcional. Superar las etapas de VAR o volutrauma y atelectrauma, que ya son cosas que conocemos, donde vemos si presión control o volumen control, maniobra de reclutamiento, PIPO, que más están relacionados al daño, yo creo que ya todos los manejamos bastante bien, pero el año 2016 se propone un evento diferente que se llama el ergotrauma. El ergotrauma viene del cálculo de los yaws para respirar, conocido como mechanical power, donde Gattinoni tomó la ecuación de movimiento, trabajo elástico, trabajo resistivo e inertancia, lo multiplicó por el de este volumen y saca esta tremenda ecuación de acá sobre la energía para distender el pulmón, mover el gas por la vía aérea y mantenerlo abierto, más la cantidad de veces que esto se repite en el tiempo, tratando de estimar los joules por minuto para hacer el fenómeno respiratorio. Con esto, la verdad que en su trabajo original, ve que su power experimental con el computador tenían un coeficiente de correlación tremendamente alto. Sin embargo, empiezan, después de su publicación original, a aparecer fórmulas diferentes para traducir este mechanical power y ver que cada una de las variables podría tener un peso específico en este daño pulmonar. Nosotros evaluamos las 3 ecuaciones en pacientes pediátricos y nos encontramos que todas ellas eran significativamente diferentes a las 0, 24 y 72 horas. Y cuando queríamos predecir alteración de la razón alveolar arterial a las 0, 24 y 72 horas, nos encontramos que las ecuaciones de mechanical power se asociaban a nada, ¿ya? Había un efecto neutro, salvo otras variables que a las 24 horas eran capaces de predecir, como relación IE muy cercana al 1 a 1. Con respecto a mortalidad, nos encontramos que a las 0 horas los parámetros no tenían influencia. Sin embargo, a las 24 y específicamente a las 72 horas, encontramos predicciones
perfecta de relación EIS cercana a 1 a 1, frecuencias sobre los 40 respiraciones por minuto, esto es pediatría, y distensibilidad estática ajustada por kilo de peso baja para mortalidad. Por lo tanto, existe una presunción mecánica de que los valores de mortalidad están relacionados a variables mecánicas del pulmón que antes no habíamos visto bien. Lamentablemente, las ecuaciones de Mechanical Power no predijeron ninguna de estas situaciones, por lo tanto son ecuaciones que necesitan ajuste y salen cartas editoriales como esta que no se puede medir, o trabajos un poco más grandes que vean ustedes que las ecuaciones que tratan de predecir el comportamiento de este Mechanical Power son bastante diferentes a lo que planteó Gattinoni originalmente y necesitan ciertos ajustes y revisiones según cómo estemos ventilando, ¿ya? Por lo tanto, falta una ecuación ponderada, no sé si por un propensity score como mostró José, pero sí ecuaciones ponderadas donde cada uno de los factores mecánicos de la respiración puede afectar el pulmón, ¿sí? Y finalmente los resultados clínicos de los pacientes. El volumen corriente importa si estamos en ventilación no invasiva, y este es el gran trabajo de Cartó, que nos muestra el año 2016, que los sujetos que están más graves, vean ustedes que empiezan a ocupar volúmenes corrientes más altos, ¿ya? Sobre 12 ml por kilo, ¿cierto? Les cuesta más respirar, o se van a un volumen corriente entre 6 y 8. No hay grandes variaciones, salvo en este estrato alto, donde al sujeto le cuesta respirar. Vean ustedes que el éxito de la no invasiva está relacionado a los volúmenes corrientes más bajos. Y los que están con falla severa, ¿cierto? Con hipoxemia moderada severa y tienen falla no invasivo, son los que tienen volúmenes corrientes más altos, cerca de entre 10 y 12 ml por kilo. Por lo mismo, respirar con volúmenes corrientes altos en ventilación no invasiva es capaz de predecir mayor fracaso. Con un área bajo la curva Ross del 85%, la verdad que el 85% le achuntaríamos, ¿cierto?, al decir que este sujeto está con volúmenes corrientes altos para predecir el fallo de la no invasiva. Y más interesante que eso, es que los que están con más de 9,5 ml por kilo, en los días empiezan a fallar significativamente más la ventilación no invasiva. Por lo tanto, respirar a volúmenes corrientes altos o es causa o es efecto de este daño pulmonar y nos está ayudando a predecir a los sujetos que fallan más. Volvamos a los pacientes intubados. Este pendeluf y este reclutamiento tidal se traduce, sin duda, en daño en estas zonas dependientes de gravedad por un exceso de presión esofágica en la respiración que se va sobre todo a la zona dependiente. Y este exceso de presión está relacionado a un daño mayor de esa zona que efectivamente es la que escuchamos que recluta. Pero si le damos tiempo a eso, nos vamos a encontrar que se está dañando. Vean ustedes que cuando paralizamos a estos sujetos, la verdad que el swing diafragmático baja y se traduce en que la presión esofágica que está llegando a esos pulmones disminuye en presión control y en volumen control al paralizar, vean ustedes que nuevamente esta presión esofágica tiende a una disminución. Por lo mismo, Papaz en el año 2010, en un gran estudio, comparó cisatracurio en las primeras 48 horas contra placebo, parálisis. Se encontró que la mortalidad cruda era un 32% en cisatracurio, 41% en placebo, con diferencias no significativas. Sin embargo, al calcular un hazard ratio ajustado en este modelo sobre día, la mortalidad al día 90 era significativamente menor en el grupo de parálisis. Ven ustedes un intervalo de confianza al 95 menor a 1, con un valor P significativo. Por lo tanto, se empezó a hablar mucho de qué pasaba con los pacientes que paralizábamos, por qué le iba mejor. Y parece que el tema iba por asincronía y mejor control de los volúmenes corrientes. Año 2019, sale el estudio PETAL, ¿cierto?, que no muestra estas diferencias. Sin embargo, ellos se acusan a sí mismos que en el estudio de cisatracurio había probablemente una falta de potencia, pero ellos, a pesar de esto, sugieren que las primeras 48 horas los sujetos deberían estar muy tranquilos en ventilación mecánica, porque aquí ocuparon una sedación bastante más profunda. Por lo tanto, el efecto no tiene que ver con el fármaco, sino con la situación de un sujeto que le hemos quitado la ansiedad por respirar a nivel de centro respiratorio. No menos importante también es que esta injuria pulmonar aguda puede depender del ventilador mecánico,
pero también de este concepto nuevo de PSILI, injuria pulmonar inducida por la respiración espontánea del paciente, donde tenemos daño asociado al exceso de ventilación, al frenado de la respiración, el breath stacking dysynchrony, al PIP excesivo, al PIP insuficiente, a la asistencia ventilatoria insuficiente o a la asistencia excesiva, mayor sedación, menos PIP. Y algo nuevo que nos aparece es el concepto de disfunción diafragmática, que la conocíamos principalmente como atrofia por desuso. Sin embargo, hoy día hablamos de atrofia longitudinal, atrofia por trabajo excéntrico en la disincronía expiratoria, asincronía por frenado expiratorio, por PIP insuficiente en la ventilación asistida, o por sedación insuficiente que sobrecarga el diafragma. Por lo tanto, hoy día los conceptos de PSILI y miotrauma aparecen entre nuestra ventilación alveolar protectora. Para ir cerrando esto, la ventilación alveolar protectora evita el varivolutrauma. Al otro lado, evita el atelectrauma, pero a lo largo de toda la ventilación mecánica tratamos de evitar el biotrauma, el reotrauma, el endotrauma, el ergotrauma, el PSILI y este miotrauma, que vienen a ser todos los eventos que podemos tener de daño pulmonar. Es así que esta estrategia de ventilación mecánica sirve para minimizar la injuria pulmonar inducida por el ventilador al administrar un volumen corriente menor al volumen convencional de ventilación y limitar la presión de plató para reducir la injuria pulmonar del alveolo al incrementar el volumen expiratorio con PIP. Tres valores: volumen corriente, presión de plató, actualmente de driving pressure, PIP. Vean, el primer trabajo de Amato disminuye la mortalidad en 2,13 veces exclusivamente por limitar la presión de plató y el volumen corriente y ajustar la PIP por un método de superjeringa. Este estudio es el primero de esto. La verdad que no lo pescan los gringos porque ellos dicen que fue el ARDS-NET primero, pero aquí es donde aparecen los primeros cambios. Por lo tanto, para DIL y ventilación protectora, evita el volutrauma. Volumen corriente 4 HML por kilo de peso predicho, un poquito mejor que el ideal. E incluso si se va a los 6, no hay problema. Con PIP óptima, evite el atelectrauma. Una driving pressure menor a 15, evite el biotrauma y la apertura de cierre cíclico. Presiones plató bajo 30, ya casi bajo 28, evitan el barotrauma. Y saturaciones, como ya les han propuesto, de 88 a 92, para evitar la toxicidad de oxígeno. Y si esto no resulta, que vean que está a lo largo de toda la severidad del distrés, tenemos estrategias como PIP más alto, bloqueadores neuromusculares, posición prono, ECMO, remodelador extracorpóreo, incluso la ventilación de alta frecuencia. ¿De cuántos pacientes hablamos en distrés? De 1000 pacientes que ingresan, ya 40% son elegibles para ventilación mecánica, de los cuales el 10% va a ser una injuria pulmonar aguda. De esta injuria, el 55% va a un distrés, por lo tanto un valor no menor. Y de esta injuria, del 45,5% que nos queda, el 80% también se deteriora y va a distrés. Y esto es exclusivamente por un mal manejo ventilatorio en sujetos que no eran originalmente distrés. El distrés grave se muere en 31,4% de las veces, y este valor no lo hemos podido bajar mucho, versus el al y no distrés en 11,1%, y vean que hay diferencia significativa en la mortalidad exclusivamente si este sujeto nos empeora. ¿Ya? ¿Cuáles son los predictores acá? La verdad que, si ustedes se dan cuenta, hay predictores de edad, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los obesos tienen cierto grado de protección, lácticos más altos, Apache, fluidos de balance, ¿cierto? Estrategias de protección pulmonar, driving pressure. Estas son las grandes estrategias que han aparecido para diagnosticar esto, pero vean que dentro del estadio mecánico, la FiO2 nos separa al sobreviviente del no sobreviviente, la presión de plató, la presión media de la vía aérea, la driving pressure y el pH. Estos son nuestros eventos que actualmente nos permiten diferenciar los pacientes que sobreviven a los que se mueren en ventilación protectora. Vean ustedes este metaanálisis, ¿cierto?, de Respiratory Care del 2016. Estamos todos a favor de la ventilación protectora para evitar el daño pulmonar, y si lo evaluamos sobre mortalidad, vean también que significativamente estamos a favor de la ventilación protectora. Por lo tanto, estos tres parámetros de volumen corriente, 6 ml por kilo o menos, presión plató bajo 30, driving bajo 15, ¿sí?, y PIP adecuada, son los valores que nos permiten
afirmarnos en la evidencia de evitar que los sujetos se mueran. Evitamos el rescate, evitamos todo el resto de cosas y nos conformamos con estos 3 elementos que son la clave para no matar pacientes. Vean ustedes el estudio de Cavalcanti, que lo mencionó el querido hermano Manuel Correa por allá, que los sujetos se morían más cuando los reclutaban. El detalle del reclutamiento es que tiene que ser en población específica. Funciona exclusivamente en los pacientes más graves. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el potencial de reclutamiento. Pero bastante atención, que si esta maniobra de reclutamiento es terapéutica o diagnóstica en distrés, lo que usted debe saber es que a mayor potencial de reclutamiento hay mayor mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted diagnostica con la maniobra de reclutamiento al sujeto que tiene el pulmón más inestable. Y el que tiene el pulmón más inestable es el que más se muere. Por lo tanto, ojo, el reclutamiento no es para todos ni es la maniobra de todos los días, sino que está mostrando al sujeto más inestable que usted tiene en su unidad. Para finalizar, en síndrome de distrés leve, la ventilación mecánica no causa grandes problemas y lo que tratamos de hacer es prevenir la progresión, ¿ya? Por lo tanto, los 3 parámetros fijos, con precaución. A medida que aumenta la severidad, hay que reducir el mechanical power aplicado por las variables que vimos, no como valor de mechanical power por ecuación, sino por las variables relacionadas, PIB más alto o adecuado e individualizado a la situación del paciente, esa es la realidad actual, prono, parálisis neuromuscular, y algunos pacientes, a pesar de todo lo que hagamos, la ventilación mecánica segura va a ser imposible. Y ellos son los candidatos a ECMO, como les mostró Nico en la mañana. Presión versus volumen sin diferencia si lo saben usar. Esto nunca ha mostrado grandes diferencias. Es más fácil hacerlo en volumen, ¿ya? Es más fácil evaluar la mecánica, pero presión control es una alternativa si usted se lleva bien con ella. Volumen corriente 6 ml por kilo peso predicho, presión plató menor a 30, menor a 28 mejor todavía. Maniobra de reclutamiento para titular la PIP como una maniobra diagnóstica del potencial de reclutamiento, ya no más como una maniobra terapéutica. Cuidados hemodinámicos para evitar la interacción cardiopulmonar tóxica. Si no estamos acompañados por un buen sustrato cardiovascular, la verdad es que cualquier intervención respiratoria que hagamos no va a resultar y se nos va a complicar el paciente. La hipercapnia permisiva es controversial. Si usted busca un objetivo de hipercapnia, créanme que le va a ir mal. Los pacientes se le van a morir más, ¿ya? O van a quedar con más morbilidad. Pero si esto es resultado de una maniobra de protección pulmonar, la verdad que ahí sí aceptamos esta hipercapnia permisiva y tener atención, bastante atención en los pacientes neuromusculares, donde el frenado de sus músculos, de su caja costal no es tan importante y es muy fácil pasarse de volúmenes corrientes ante pulmones que tienen una caja costal que nos acompaña. En anestesia, la verdad que esta es una recomendación de Wolfgang Marek, la verdad que nos dice una maniobra muy simple, es que usted mantenga su volumen corriente de 4 a 8 ml por kilo de peso predicho, mantenga una presión plató menor a 28 y una driving pressure bajo 15. En el PIP no hay consenso, pero usted lo podría titular de manera individualizada. Tomografía de impedancia eléctrica, no todos tenemos, ¿cierto? Manometría esofágica, balón esofágica, no todos tenemos, y mirando la compliance dinámica, una forma fácil. Y vean ustedes que esta manera de titular PIP nos permite encontrar, ¿cierto?, un mejor estadio para mantener, ¿cierto?, a estos pulmones con menos atelectasia, menor oxigenación, menores presiones, menos de driving pressure y equivalente hemodinámico adecuado. La verdad que esta es una tablita súper fácil, usted la puede adaptar, la puede ajustar a las necesidades de su servicio y empezar a revisar que esto sea la normalidad. Por lo tanto, la mecánica pulmonar se asocia a outcome de daño y mortalidad. Evitar el distrés respiratorio se puede desde el inicio de la ventilación mecánica con ventilación protectora y siempre debería ser la estrategia para poder ventilar a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por colaborar con esta cruzada, la verdad que rico que pudieron participar los papás, que rico que pudieron participar ustedes, y un abrazo grande a cada uno de mis colegas, la verdad que participó en esto de la manera más desinteresada posible, que la verdad que